A ver, ¿qué pasa? Buenas noches, repetidores. Lo primero, ¿qué pasa, que no tenéis ganas? Quiero un trabajo para mañana, pero para mañana a primera hora. Para empezar, todo el mundo, ¿qué es la amnistía? No, es que se habla mucho de esto y parece que nadie lo sabe. Vosotras tampoco, ¿no? ¿A quién afecta? ¿A unos pocos o a todo el mundo? ¿Solo a los catalanes? ¿A quién? Y lo más importante, ¿qué es la represión? Tú callao. ¿Afecta solamente a las personas de unos barrios o a todo el mundo? ¿Qué pasa con Pablo Hasél? ¿Por qué está en la cárcel? ¿Por qué los de Ferraz no? ¡Por puto defender España! Y quedaros a ver el programa porque estáis muy verdes, ¿eh? La primera maldición es de nuevo para el Estado de Israel, que sigue dejando en Gaza un rastro de muerte y destrucción y que mantiene a millones de palestinos al borde de la muerte. No tengo palabras para deciros lo que pienso sin que me lleven presa. Representáis lo peor de la especie humana y por lo tanto solo puedo desearos lo peor. La segunda se la dedicamos a todos los fascistas que andan sueltos estos días pavoneándose por las calles, mientras insultan y amedrentan a todo aquel que no les ría las gracias. Que todo el odio que mostráis os consuma por dentro, hasta que no quede nada de vosotros. La tercera va contra la transfobia. La falta de legislación sobre delitos de odio, la falta de cumplimiento de dichas leyes, la falta de acceso a atención sanitaria básica adecuada, vivienda y oportunidades laborales debido a negativas, discriminación o barreras financieras y la discriminación estructural general que permite el abandono, el abuso y el daño social hacia las personas trans y de género diverso, ha provocado el asesinato de 320 personas trans en todo el mundo durante el año pasado. Que todos los odiosos, odiadores que asesinan y quienes se lo permiten se vean convertidos en las dianas de un campo de tiro. Vamos con las buenaventuras. La primera se la dedicamos a la cantante norteamericana Pink, que ha decidido regalar en sus próximos conciertos en Florida algunos de los libros prohibidos en las escuelas americanas. Hay que aclarar que el estado de Florida es el mayor censor dentro de los Estados Unidos. Que tu fiesta esté siempre llena de amor. La segunda buenaventura se la dedicamos al Sindicato de Actores de Estados Unidos, que ha conseguido un acuerdo después de 118 días de huelga. Más allá de los logros conseguidos, este acuerdo demuestra que el sindicalismo ha vuelto con fuerza en el país del tío Sam. Nuestra más sincera enhorabuena. Y ya sabéis, si sola no puedes, con amigas sí. Que la unión sea siempre la fuerza de quienes menos fuerza tienen. La tercera buenaventura se la dedicamos a OK Diario por sus estupendas entrevistas a la fauna facha, para que todo el mundo pueda ver que la mayoría no son capaces de juntar dos sílabas para armar un discurso coherente. Sabemos que no era vuestra intención, pero lo habéis hecho realmente bien. Seguid, seguid. Que sus luces os alumbren por siempre. ¡Yujú! Y ya sabéis, si queréis mandarnos vuestras maldiciones o vuestras buenaventuras, podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales. Qué necesarias las maldiciones para los tiempos que corren. Y bueno, para hablar en este programa de represión y amnistía, hemos traído pues a las mejores personas, como siempre, así que me parece que os tenéis que presentar para quitarme trabajo. ¿Empiezas tú? Bueno, primero de todo agradecer una vez más que me hayáis invitado. Y bueno, yo soy Youssef Aulet, soy periodista y también investigo en diferentes proyectos sobre las consecuencias del racismo. Bueno, nuestro invitado más habitual. Gracias por venir otra vez. A vosotros por invitarme. Antonia. Yo soy Antonia, una mujer mexicana, migrante, activista feminista que lucha por los derechos de las mujeres migrantes en el Estado español y en la Unión Europea. Además, gestionamos un comedor comunitario en el Pumarejo.
Un honor tenerte aquí. Gracias, al contrario. ¿Qué tal, Laureta? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Yo soy Laureta, soy superviviente, soy sindicalista, soy monitora de criaturas y nada, estoy encausada en 27 meses. Vaya tela, ¿eh? Ahora nos vas a contar. ¿Qué tal, Francho? Muy bien. Yo soy Francho Aijón, soy muchas cosas, pero aquí vengo en función de padre de Javichu, uno de los encausados en el caso de los 6 de Zaragoza. Y nada, vengo a hablar en su nombre y en nombre de todos los encausados y ahí me erijo un poco también en nombre de padre antifascista, ¿no? Muy bien, pues para hablar de este tema tan candente, nuestra compañera Cristina Moyano, nuestro fichaje estrella, nos ha hecho un contexto para empezar. Hola equipo, como sabéis llevamos un par de semanas enfrascados con el tema de la amnistía y los actos de desobediencia civil, que en el fondo están directamente relacionados. Bien, con la amnistía se quiere despenalizar los actos de desobediencia y los delitos derivados de las acciones policiales que se realizaron para intentar frenar las consultas de 2014 y 2017 en Cataluña. Pero más allá del proceso, los actos de desobediencia civil en España están duramente castigados debido a la archiconocida Ley Mordaza. Y hasta la mismísima Amnistía Internacional destaca 7 obstáculos al derecho a la protesta en nuestro país. Vamos con ellos. El primero es la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, vaya, que se aprobó bajo el gobierno de Rajoy en 2015. Amnistía Internacional declara que esta ley recoge sanciones que están en contraposición a estándares internacionales sobre la libertad de reunión, información o expresión. La segunda es la reforma del Código Penal, que también hizo Rajoy, y afectó, entre otros, a los delitos de atentado a la autoridad y a desórdenes públicos, imponiéndose penas más graves cuando se producen en manifestaciones. El siguiente es la arbitrariedad policial. Con la aprobación de la Ley Mordaza, quien hace de juez es el agente policial y decide si una conducta puede considerarse desobediencia, falta de respeto o resistencia. Otro obstáculo es la presunción de veracidad de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, incluso cuando son contrapuestos con declaraciones de manifestantes o periodistas. El quinto obstáculo son las contradenuncias frente a manifestantes o periodistas que denuncian actuaciones abusivas. Sexto, libertad de información restringida, debido a las amenazas constantes con requisar sus equipos de grabación a periodistas o personas que graban durante las manifestaciones. Y la séptima, y como guinda del pastel, España mantiene en el Código Penal delitos como las injurias a la corona, la ofensa a los sentimientos religiosos o ultrajes a España. ¿Cómo os quedáis, eh? Se supone que somos una democracia avanzada, pero parece que todavía nos queda un largo camino que recorrer, ¿no? Y hasta aquí mi aportación, yo os dejo con el debate. ¡Chao! Bueno, para empezar yo creo que la primera pregunta es ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de represión? ¿Quién quiere empezar? Pues yo empiezo. Venga. Para mí la represión, digamos que es un castigo que ejerce el sistema de justicia a nombre del Estado en contra de las personas por pensar, por tener ideas políticas, por hacer activismo, en mi caso activismo feminista, y tratar de destruirte como sujeto político, como persona que le estás diciendo a la sociedad o al Estado algo que no está haciendo bien. Y ese algo, ese mensaje, esa actividad en nuestro caso que fue por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, fuimos imputadas, castigadas, perseguidas, criminalizadas, y eso lo entendemos como un castigo del Estado español contra las mujeres feministas inmigrantes en España. Totalmente así, ¿eh? Laureta, ¿qué te parece? Bueno, estoy muy de acuerdo. Yo, como que en nuestro caso aún no hemos sido juzgadas. La imputación nos llega en 2014 por unos hechos de abril y mayo de 2013 que nos encerramos en el rectorado de la Autónoma, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y aún estamos esperando juicio. Entonces, para mí la represión también es esta espera, este no saber qué pasará con tu vida, bueno, ¿no? Cómo construimos nuestro futuro, cómo construimos nuestra personalidad. Eso, pues en 2013, en ese momento éramos 25 estudiantes,
y cómo cambia nuestra vida y nuestra personalidad en estos pues ya más de 10 años, ¿no? Y además, ¿no?, de la represión, de la espera, de querer acabar con nosotros como sujeto político, también es querer mantener el status quo, ¿no? A nosotros la represión nos llega porque le dimos en el clavo, porque estábamos encerradas en el rectorado pidiendo un sello de reivindicaciones que finalmente se han ido dando. Es decir, pues pedimos que para llegar a la Universidad Autónoma el transporte fuera más barato, porque era la única universidad que estaba fuera de la ciudad. Pues es así desde hace 2 años. Pedimos que se rebajaran las tasas porque teníamos compañeros y compañeras que directamente en el curso siguiente no podían seguir estudiando, pues han bajado las tasas, ¿no? Pedimos que las prácticas cotizaran en la Seguridad Social. Bueno, pues las prácticas cotizan en la Seguridad Social. Entonces, también hay un punto, ¿no?, de decir, bueno, nos están pidiendo entre 11 y 14 años de cárcel, en total más de 300 años de cárcel, ¿para qué? Porque fuimos los primeros que levantamos la voz, porque las 2 otras personas que eran profesores y personal de servicios estaban haciendo su trabajo sindical, que era ser portavoces de sus compañeros de trabajo y de sus compañeras. Pues sí, al final es por ser contestatarios, por poner en jaque al sistema. Totalmente. Sí, yo, ahí lo de lo que decía también la compañera, y yo creo que la represión es, o por parte del Estado se ejerce como un conjunto de herramientas para nada sofisticadas, porque tampoco lo necesitan, tienen siempre del lado la opinión pública mayoritaria, y en ese conjunto de herramientas pues entran pues, la primera necesaria, que es la policía, entra la siguiente, que es cuando entra mi hijo, por ejemplo, en el caso 6 de Zaragoza, en el juzgado, en el provincial de Zaragoza, y tenemos ahí al juez Carlos Lasala, que ya cuando eso sucede nos dicen habéis tenido mala suerte. O sea, todo ese conjunto de herramientas significan que es muy difícil, por no decir imposible, nosotros estamos todavía a la espera del recurso del Supremo, que salga bien o a favor de nuestros hijos, con todo lo que hay detrás, por supuesto, porque ese conjunto de herramientas ya vienen precedidas en España de esas reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada Ley Mordaza, y el PAC con el que se metieron. Por cierto, el ministro del Interior que hizo aquello ahora mismo se sienta en el banquillo de los acusados. Una ley que, por cierto, el gobierno más progresista de la historia tampoco ha sido capaz de rectificar, y que todo esto me lleva a pensar que no es solo una forma arbitraria en un país dictatorial, sino los países democráticos tienen o necesitan esas herramientas y las ejecutan, las legislan, y luego nuestros hijos o vosotras en primera persona recibimos ese palo, ¿no? Hay algo de lo que decía la compañera, cuando llevas tantos años, a mí me comentaron que eso se llama así pena de banquillo, ¿no? O sea, quiero decir que está tan estructurado que ya hasta le hemos dado nombre, le hemos dado apellidos a la criatura, pero creo que hay que señalar que todo esto que está pasando porque no hay mecanismos para que la ciudadanía pueda señalarlos. O sea, yo casi todos los twitters que hemos recibido odiosos contra nosotros, de algunos que incluso quieren ser buenas personas y me recomiendan que eduque mejor a mi hijo, ¿no?, por ejemplo. O que algo habrá hecho. ¿Cómo un juez va a sentenciar a tu hijo si no ha hecho nada, ¿no? Yo les enseño, en fin, el señor tiene una sentencia o firma una sentencia en la que reconoce que no hay ninguna prueba para condenar a ninguno de los 6 de Zaragoza. ¿Por qué? Porque hay herramientas que les permiten condenar a las personas sin necesidad de demostrarlo, ¿no? Eso, claro, pone en jaque cualquier idea de lo que tú tengas que es un Estado de Derecho. Esto me suena mucho porque nosotras, a Yusef y a mí, no nos hace falta tener ideas políticas, nuestra identidad es política, ¿o no? ¿Tú cómo ves? ¿Qué contestarías? Sí, no, la verdad, estaba pensando, ¿no?, porque al final la represión es una forma de vida, ¿no?, para las personas migrantes racializadas. Nosotros no elegimos. O sea, es verdad que nuestra ideología pues nos hace, pues si no te mueves no sientes las cadenas, ¿no?, pero nuestra ideología nos hace quizá más propensos a sufrir esa represión, pero una persona migrante, una persona racializada, por el simple hecho de serlo, es un sujeto
político que está en el foco, ¿no?, de las diferentes instituciones que se ha comentado. Se ha comentado la justicia, se ha comentado la policía, el marco legislativo, ¿no?, que precisamente lo facilita, que es esa ley Mordaza. E incluso también ha comentado, ¿no?, la opinión pública, los medios también son una parte fundamental, ¿no?, en la represión, ¿no?, en la construcción de la narrativa precisamente contra todos los casos que hemos señalado aquí. Y esto, bueno, pues hace que, por ejemplo, que las personas migrantes, o no necesariamente, ¿no?, las personas racializadas, personas musulmanas, en este caso, como el caso que traigo yo, que es el de Mohamed Said Badawi, pues bueno, que puedan ser criminalizados, que puedan ser, pues en otro caso, pues las personas migrantes en los CIES encerrados, ¿no?, y privados de libertad. Pero en este caso concreto de Mohamed Said Badawi, bueno, pues que pueda ser expulsado del país, bueno, pues sin ningún tipo de prueba, a menos pública, ¿no?, porque pues el caso de Mohamed Badawi es un caso que se mediatizó bastante, ¿no?, pero no es el único. Además, él fue expulsado con otra persona que se llama Asbir Ahmzik, que fueron expulsados básicamente porque a los ojos de la policía eran elementos de inseguridad para el Estado español. Y cuando su abogado y su equipo defensivo pues interpelan, ¿no?, para conocer de qué se les acusa, pues no hay unas pruebas que se les aporten que sostengan esta acusación, sino que simplemente lo que hay es una serie de conjeturas y una serie de elementos que se señalan, pues en este caso, de que es un activista, de que tiene contactos políticos, de que tiene un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se aplica todo el aparato represivo contra su persona, pero además se le añade, ¿no?, todo ese componente racial y colonial, ¿no?, porque es una persona mora, es una persona musulmana, entonces a ojos de la opinión pública, pues bueno, pues es un elemento de inseguridad y por lo tanto se les puede expulsar y no va a haber ningún tipo de cuestionamiento. No es una práctica que suceda poco, es muy frecuente. De hecho, en el libro de Ainhoa Nadia y Salma Hamzian, que se llama La radicalización del racismo, islamofobia de Estado y prevención antiterrorista, se cuentan varios casos. Y fíjate, es un libro que ha sido prohibido en algunas prisiones porque consideran que desgranar precisamente todo el engranaje de la represión pues puede ser peligroso para internos que lean ese libro, ¿no? Y bajo ese argumento se ha prohibido que en algunos centros penitenciarios que se lea con la aprobación, por supuesto, de la Audiencia Nacional, ¿no? Tenemos libros prohibidos en este estado. Justo hemos estado hablando con Mohamed Said Badawi y nos ha mandado un vídeo desde Marruecos. Hola, muy buenas. Me llamo Mohamed Said Badawi. Fui deportado por la Policía Nacional el año pasado. Estos días ya hace un año que llegué a Marruecos, donde pues hemos empezado nuestra vida desde cero, tanto yo como mi familia, mi mujer que es española, mis hijos que nacieron en Cataluña y también son españoles. Estamos empezando nuestra vida desde cero. Yo hacía más de 10 años que no había bajado a Marruecos y ahora mismo pues estamos aquí en Marruecos empezando, como he dicho, nuestra vida desde cero. Mi proceso fue un proceso islamófobo en todo momento, ya que en ningún momento pues la policía me permitió defenderme. Fue un proceso administrativo, no judicial. En ningún momento se me presentó la ocasión de defenderme ante un juez, sino que la Policía Nacional es la que hace el informe y la misma policía pues es la que ejecuta la expulsión, ¿no?, sin darte la oportunidad de poderte defender ante un juez y un juzgado. Tanto el Ayuntamiento de Reus como el Parlamento pues hicieron declaraciones institucionales a mi favor, diciendo que soy una persona que ha luchado por la convivencia, que ha tejido puentes, pero aún así pues la Policía Nacional no ha hecho caso, ¿no?, de estas declaraciones institucionales que hicieron a mi favor y se ejecutó la expulsión el día 19 de noviembre. Justo Badawi hablaba de que ha tenido que empezar su vida desde cero, ¿no? Y es una de las consecuencias, de las muchas consecuencias que tiene la represión. ¿Cómo afecta la represión? Más allá de las penas de cárcel o del castigo de banquillo o de la pena de banquillo que decía Francho, ¿cómo os afecta en vuestra vida económica, laboral, con vuestras hijas? No sé, ¿cómo os afecta? Antonia. Bueno, en mi caso, digamos que yo fui imputada junto con otras dos compañeras
que nunca fuimos identificadas, o sea, no sabemos cómo la policía logró saber que participamos en la manifestación del coño insumiso. Entonces entendemos que hay, y lo dijeron nuestras abogadas, y por otros abogados y gente que trabaja también en el sistema de justicia en Sevilla, que hay archivos judiciales, archivos secretos, donde hay gente que antes de cometer un delito por su comportamiento político, por ser activista, por tener ideas propias, digamos que ya está señalada. Entonces ya estábamos señaladas 3 mujeres. Una mujer joven, estudiante universitaria, una mujer anarquista de mediana edad y yo que soy una mujer migrante. A mí, digamos que me afectó fundamentalmente igual que a todos ustedes, supongo, porque sientes culpa, sientes un sentimiento de persecución. Yo todavía no tenía totalmente mis papeles aquí en España, con el temor de ser deportada si salía acusada o el juicio iba en mi contra, y es destrozarte tu vida y tu familia, porque tendría que dejar a mi hija aquí y yo regresarme a México, cuando de México me vine huyendo de la violencia machista. Ya tenía muchos años de vivir aquí, ya había rehecho mi vida, y bueno, y entonces empiezas con todos esos sueños, esa angustia, esa ansiedad, y luego digamos que no nos encontraban para entregarnos la carta de que habíamos sido, de que teníamos que presentarnos al juzgado, y decía la abogada, es que tenemos que hacer algo porque si no, entonces la policía va a ir por ti si tú no has recibido la carta. Entonces, además, ese pánico, imagínate que en la calle o en cualquier lado, pues la policía vaya por ti. Y bueno, y a partir de ahí, nosotras gestionábamos proyectos sociales con mujeres supervivientes de violencia de género. Nos quitaron todas las subvenciones, también fachas gritándonos guarras, putas, sudacas, iros a vuestro país, mataniños, bueno, todo un imaginario misógino. Qué originales, ¿no? Sí, muy originales, pero es tan sistemática esa violencia que digamos que acaba dañándote, generándote mucha inseguridad, mucho dolor, mucho sufrimiento. Si ahora lo que vemos con estos fachas que se han estado expresando de manera tan violenta, nosotras también lo hemos sentido así en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestros sueños, en las relaciones con gente que te dejó de hablar, porque, o sea, eso tan grave de ir a defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, nuestro enemigo no era cualquier enemigo, porque digamos que la asociación de, no sé si estoy hablando mucho, le doy la palabra. Estás hablando muy bien. Gracias. La Asociación de Abogados Cristianos, que está en Valladolid, pertenece a un lobby europeo y también de Estados Unidos fundamentalista, de gente del Opus Dei, de gente de Hazme Oír, de gente que tiene mucho dinero y que entonces tenía la misión de instrumentalizar la ley y dar un castigo ejemplar a estas brujas que quieren matar niños con esta ley del aborto. Entonces iban a por nosotras. Y claro, sientes de repente, yo sentía como el peso de toda la Iglesia Católica, aunque no sea así, de 2000 años y toda su fuerza y su poder sobre una pequeña vida, que cómo se va a enfrentar al Estado o a este poderío tan grande, ¿no? O sea, me sentía pequeñita cosa, como una hormiguita. ¿Qué peso sientes tú? Bueno, yo creo que lo ha descrito muy bien, Antonia. Yo, quizá por sacarlo de un plano más personal, en la pregunta que hacías, ¿no?, del impacto que tiene, yo creo que al final todos estos casos tienen una utilidad para el poder, ¿no? Y esa utilidad tiene que ver con el disciplinamiento social, ¿no? Al final, el mensaje que lanza las instancias del poder es: si actuáis como actúan estas personas que tienen una ideología contraria al poder, os va a pasar esto. Y estos son 10 años de proceso judicial, barrotes, abandono de tu red por miedo, por las razones que sean, pues consecuencias en la salud física y mental, ¿no? Y al final es lo que buscan, ¿no? Y es un poco también, lo vinculo con el caso que comentaba anteriormente. O sea, ahí era súper evidente, porque cuando eligen a Mohammed Said, no eligen a cualquier persona, eligen a una persona que es activa
eligen a una persona que tiene vinculación con partidos políticos, eligen a una persona que se mueve dentro del barrio para hacer conocer la asociación musulmana del barrio en Reus con el ayuntamiento, que organiza actividades culturales, y eligen a una persona que denuncia el racismo y la islamofobia, ¿no? Y hacia esa persona le hacen caer todo el peso de la institución, ¿no? Entonces, bueno, pues es un mensaje también para todas aquellas personas que de alguna forma pues tienen una lucha política constante, ¿no? Ejemplarizante, ¿no, Laureta? Sí, de hecho, ¿no? Siguiendo el hilo de esa amenaza, ¿no? Porque es que no es un ejemplo, es una amenaza. No, es que si haces esto, mira lo que le ha pasado a tu compañero o a tu compañera. Si cogemos el mapa de 27 mes, de las 25 estudiantes que estábamos o en el sindicato de estudiantes dels Països Catalans o estábamos en las asambleas de facultad, hay una diferencia, ¿no? Hay muchísimas ideologías dentro de las 25 estudiantes de 27 mes, pero sí que hay una cosa en común. La mayoría estábamos o acabando nuestros estudios o con muchísima experiencia militante, tanto en las asambleas de las facultades como fuera de ellas, y lo que nos tocaba era hacer el relevo. Lo que nos tocaba ya era, pues en ese momento o ya al año siguiente, empezar a irnos apartando para que las nuevas generaciones de estudiantes cogieran esa lucha. Y lo que intentaron fue cortar directamente el activismo estudiantil de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es una de las que más historia tiene, ¿no? Y cómo afecta, ¿no? Antes, ¿no? Durante la previa, hablamos con Juancho de la normalización. Al final normalizamos esta represión, esta pena de banquillo para sobrevivir, pero claro, ¿cómo afecta a nuestros estudios en un primer momento? Nos encontramos que el rectorado, el gobierno de la universidad, porque nosotros no nos identificó la policía en ningún momento, no hay vídeos, no hay cámaras. A nosotros nos identifican porque se sienta la vicerrectora de estudiantes con nuestros expedientes estudiantiles, nuestras fotos, nuestras direcciones, nuestras notas, y le dice a la policía, esta, etcétera, ¿no? Pero es que no solo eso, es que hay un seguido de estudiantes que están becados por esa vicerrectora que son los que nos denuncian y son nuestros compañeros de clase. Entonces, ¿cómo vuelves a clase cuando sabes que te han denunciado? El día que nos dicen, a mí personalmente, pero el resto de compañeras también, no, es que a ti te piden 11 años y 5 días, a ti te piden 13 años y 9 meses. Ese día volver a clase fue terrible. Fue terrible porque es que además cómo te sientas al lado de la persona que te ha denunciado, ¿no? Y al final es como no poder quemar esa etapa universitaria. Lo que decía antes, ¿no? Hemos crecido, muchas de mis compañeras encausadas pues, han tenido hijos e hijas, pero ha costado muchísimo. Hacíamos la broma, vamos a llegar al juicio empujando carritos. Bueno, pues no hay tantos carritos de 27, hay 3. ¿Por qué? Porque da miedo, da muchísimo miedo cuando te enfrentas a tantísimos años de cárcel, construir un futuro, construir una familia, hacer ferrels, que se dice en catalán, ¿no? O sea, crear una comunidad estable, etcétera, ¿no? Y al final es eso, es ir acompañándote con la comunidad, y mantener una comunidad durante tanto tiempo es complicado. Alucinante, qué fuerte, ¿no? Porque tu niño también era un niño. Sí, tenía 21 años, ahora en enero van a hacer 4 años. Aquí el caso venía a ser la primera muestra frente a las elecciones que había en aquel momento, las generales, frente a la sede de Vox. Ahora estamos viendo el proceso inverso. Y las detenciones fueron 2 horas después de que sucedieran los hechos, en un bar. Mi hijo siempre cuenta que estaba tomándose un café con leche con los amigos, y en ese momento pues, la policía entró a un bar al lado de la universidad. Mi hijo estética punk, se lo sacaron a él y a los 6 chavales que detuvieron, y después a través de eso montaron el atestado. Es descarado que la policía no hizo pesquisas, investigaciones, vamos, no hizo su trabajo, sino que como habían sucedido hechos violentos que habían salido en la tele, necesitaban cubrir el expediente, necesitaban detener. Yo me imagino que hay un señor comisario diciendo, necesito 6. Pues ya, date un paseo por la universidad, coge 6 chavales
y ya está, ¿no? La sentencia es un cachondeo. Todo esto, claro, pervierte porque mi hijo, aun estando y teniendo conciencia y militar, pues aunque tú tengas militancia de izquierdas, no te puedes esperar que te metan en la cárcel por algo así que no has hecho, además, quiero decir. Entonces, es verdad que al principio en el juicio, incluso yo, esto será como una pantomima y no. Fue algo terrible. Gracias a eso nos pusimos un poco más las pilas en la campaña. Eso no quiere decir que haya cambiado nada respecto a ellos, sí respecto a nosotros, que nos ha permitido enfrentarnos a esto de manera más digamos, mejor. No nos somete una pena, como decía la compañera, un sentimiento de culpa, algo habré hecho. Estáis arropados. Claro, te sientes arropado. También porque generas lo que se genera, lo que estamos aquí haciendo ahora mismo, ¿no? Que se genera esta solidaridad y sobre todo porque te das cuenta que hay gente que realmente te quiere escuchar, ¿no? ¿Te has convertido en activista o tu hijo ya lo tenía de buena rama? La tenía de buena rama, lo fuimos, tanto su madre como yo. Es verdad que una vez que me vine aquí a Madrid, pues digamos, dejé de militar o de forma activa, pero vamos, la abuela de Javichu es así que la han radicalizado. Quiero decir, es verdad que es una pena porque los medios de comunicación tienden a ocultar la verdad, por eso a mí me crispa más pensar que hay partidos como el Partido Socialista que deberían de tener la cara más, de mirar más de frente a estos problemas y que no lo miran, y no me sorprende tanto que la Iglesia tenga este comportamiento, que el Partido Popular tenga este comportamiento, que Vox tenga este comportamiento. Me sorprende que las fuerzas progresistas sigan sin retirar la ley Mordaza, que los medios que ellos controlan no se atrevan a sacar ni un solo... Mira, el caso de mi hijo salió en la tele porque nos llevaron al Congreso, los de Podemos, nos llevaron ahí y llegó un espabilado y puso el himno de la Policía Nacional, ¿no? Era un tío de Vox, vino ahí, puso ahí se organizó un pequeño revuelo, salió en prensa, pero en ningún momento en prensa evitaron, en prensa nacional, mencionar el caso de los 6 de Zaragoza, o sea, no se mencionó. Era casi ridículo, porque era imposible esquivar que iba de eso, esa reunión, y lo consiguieron. Ya, totalmente. ¿Qué hacemos? Porque yo creo que mucha gente estamos así ahora mismo, en estos precisos instantes. ¿Qué hacemos a corto plazo? Además de manifestarnos, porque la frustración es grande, y la pena, y la rabia, y no sabes, ¿no? ¿Qué hacemos? Igual es un momento de asamblea esto, ¿no? ¿Qué hacemos? Darnos apoyo. Sí. Sí. ¿Cómo se lucha, ¿no? contra la represión? Pues eso, acompañarnos, entender que la represión la sufren algunas personas en su propio cuerpo, pero que la represión es para todas. Y porque es ejemplarizante, porque está atacando unas ideas que no solo tienen las personas encausadas, sino que están compartidas por muchas otras. Porque hay que ir con cuidado, porque es que a veces la represión te afecta en el trabajo. Porque a lo mejor pues en el trabajo se dan cuenta de que tienes un caso represivo y te echan, ¿no? Pues a lo mejor hay que sindicarse, ¿no? Pero también hay que buscar las maneras para que estas personas pues, podamos tener una vida lo más apartada de esa represión posible. Es decir, al final la represión funciona pues porque hay cómplices, ¿no? Como todas las represiones, no solo la judicial, pero también funciona cuando te quedas sola. Entonces, total. Si hacemos que las personas encausadas no se queden solas, esa represión, desde mi punto de vista, va a ser menos efectiva. ¿Estáis de acuerdo? Sí, claro, las redes de apoyo son fundamentales. Nosotras tuvimos apoyo, sí, es verdad. Pero ya cuando llegas a tu casa también te sientes muy... Yo vivía sola con mi gatito. Yo pienso en y salir a la calle también
perder tu sustento de vida y algunas redes. O sea, lo nuestro era como que ibas contra creencias de personas que nosotros no íbamos contra creencias de Claro que personas. no, te estabas Era una exponiendo. performance con un coño gigante, bailamos, había poesía, había manifiestos, pero realmente no íbamos a atentar ni contra sentimientos, ni con creencias de ninguna religión, sino utilizar la creatividad, utilizar el feminismo, utilizar el arte, subvertir de alguna forma muchos valores, porque las mujeres tenemos muchas cosas que denunciar, las violencias, los asesinatos, la precariedad, la exclusión, el paro, o sea, teníamos muchísimas cosas que denunciar y ahora mismo también interpelar al Estado, porque la legislatura pasada nos prometieron que quitarían la ley y nos engañaron, la ley de Mordaza. Yo espero que Pedro Sánchez, que Yolanda Díaz, que todo su equipo feminista realmente cumplan ahora en esta coyuntura, así como tuvieron el valor y el coraje de registrar una ley de amnistía, pues que tengan el valor y el coraje de quitar esa ley Mordaza. Yo no lo creo, porque tenían la oportunidad, esta ley de amnistía les daba la oportunidad, y eso es algo que incluimos nosotros al final de la campaña, ¿sabes? Nosotros queríamos que la amnistía se ampliara a todos los casos también, de este tipo de casos, como el vuestro, el nuestro, y caso omiso. No nos han hecho caso, y yo antes fui un poco optimista porque me estaban engañando, nos estaban engañando a todos, parecía que iban a hacer el cambio de la ley Mordaza, y ahora me he vuelto un poco más pragmático y realista con este gobierno, y creo que a ellos les interesa tener esta herramienta como posibilidad, porque a Marlaska no la han movido del sitio, y Marlaska es lo que es, ha sido siempre un señor muy tolerante con las torturas de la Guardia Civil y muy tolerante con las torturas de los CIES, muy poco abierto a hacer investigaciones, por supuesto la de la valla de Melilla, y este gobierno mantiene a este señor como ministro. Supongo que es una forma de decirnos a las personas represaliadas, buscaros la vida, ¿no? O sea, hay una cosa que se ha comentado varias veces, ¿no? Y es como al final todo esto lo que busca es atomizarnos, ¿no? Y dejarnos súper solos, ¿no? Y yo creo que luchar justamente contra eso es una forma, ¿no? de seguir luchando contra la represión, ¿no? Aunque decirlo es muy fácil, luego también hay que estar ahí, ¿no? Pero al final, un poco como se ha dicho, ¿no? No hay que perder el foco de que estamos señalando un monstruo, ¿no? Y que este monstruo que es el poder le interesa la ley Mordaza, ¿no? Yo formo parte de una organización que fuimos de las 10 organizaciones que hemos estado participando para que se modificara la ley Mordaza, porque lo de abolir, por mucho que se prometió, pues al final se fue quedando por el camino. Y claro, y al final, cuando ya ves que llegamos a la fase final y ves que puede producirse un cambio que a fin de cuentas era una cosa de mínimos, ¿no? Como esto que nos dicen de Vox, ¿no? De más vale el mal menor que venga el monstruo, ¿no? Y entonces, bueno, pues íbamos con esas exigencias de mínimos y al final, en el último momento, te dabas cuenta que empezaban a filtrar información, cada formación política por un lado. Entonces ya sabías que no iban a llegar a ningún lado y que estaban vendiendo el relato cada uno, ¿no? Y claro, y es que es verdad, es que no les interesa, porque al final la ley Mordaza, ¿qué es? Es una herramienta legislativa que impide la protesta, impide el ejercicio de libertad de información, libertad de expresión, como he dicho, legitima las devoluciones en caliente, legitima las redadas racistas, es decir, todas aquellas cosas que el Estado lleva haciendo muchísimo tiempo y que ahora tiene la legitimidad absoluta de poder hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, por mucho que la derecha aprueba, luego el gobierno más progresista de la historia se beneficia de lo que la derecha ha aprobado, ¿no? Entonces, bueno, ante eso, pues seguir construyendo poder popular y seguir movilizándose, sindicándose. Total. Y por eso, perdona, pero por eso mismo me parecía tan importante señalar, o sea, evidentemente, o sea, las partes fácticas de la derecha las conocemos, pero creo que nuestro deber es empezar a señalar a las partes, no tenemos que tener miedo en señalar cuando un partido diga algo, sea de izquierdas o de derechas, y no lo cumpla. Porque la promesa de la izquierda de que vamos a tener una vida mejor solo servirá si realmente aplican leyes para que la vida sea más fácil. Si no, lo único que están haciendo es plantar más carnaza para el monstruo. Y el monstruo va a llegar si seguimos Pues así. lo vamos a decir a la cámara, no lo han cumplido.
no lo han hecho. Nuestra compañera Cristina Moyano se ha ido a la calle a ver qué sabe la gente de la represión y la amnistía. A ver qué dice. Hola equipo, ahora que tanta gente estrenándose y se están poniendo de moda las manifestaciones, hemos salido a la calle para preguntar a la gente qué saben de movilización social y represión. Así que vamos a ver qué cuenta la peña. ¿Usted conoce o forma parte de algún movimiento social? No, ni conozco ni formo parte. No. Sí los conozco, pero no formo parte de ninguno. Sí, bueno, feminista me considero y también he ido a alguna manifestación por el ecologismo. A ver, yo como tal soy una chica trans, entonces pertenezco al movimiento LGTBIQ+, o lucho por los derechos de las personas trans o del colectivo. Es más, luego iré a una manifestación que hay a las 6 de la tarde. De movimientos católicos esenciales, sí. De momento no. ¿Y qué opinión tiene al respecto? ¿Piensa que es útil que la gente se una para luchar por una causa? Claro que es útil, la historia está llena de ejemplos. Son necesarios y esenciales para la población y la sociedad en la que vivimos, claro, para luchar por nuestros derechos. Para mí, todos esos movimientos es para mí lo que está dentro de la Agenda 2030, que es el nuevo comunismo internacional. Forma parte de una tendencia humana a asociarnos, a agruparnos y a luchar por distintas razones. Yo creo que hemos llegado a la situación en la que estamos hoy a base de estos movimientos sociales, entonces sí creo que sirven su función. ¿Y cree que en España desde las instituciones se persiguen más los movimientos sociales de izquierdas o de derechas? Depende del partido político que esté en ese momento. Es que los movimientos sociales de derecha prácticamente no existen. El que convenga, según el Parlamento Europeo, cuanto más dinero te dé, apoyarán uno u otro. Yo no creo que a nivel institucional se persiga a ninguno. De izquierdas, ¿no? Yo soy de izquierda, ya te lo digo ya. Es que muchísimos políticos que tienen que conducir estos movimientos sociales tienen graves perturbaciones de neocórtex, tienen problema gástrico. En mi opinión, los de derechas. Pues porque se tiene un prejuicio que lo relacionan con la Iglesia siempre, parece que está mal visto, pero luego se defiende todo lo que es de fuera. O sea... ¿Y para usted dónde está el límite de la libertad de expresión? Pues no sé, porque yo digo lo que me da la gana. Para mí, en la blasfemia. Yo creo que tu límite termina cuando afectas a otra persona o le faltas el respeto a esa otra persona. Hombre, es que si es libertad de expresión, en teoría no debe haber límites. Yo creo que la libertad de cada uno termina donde empiezan la de los demás. ¿Qué opinión tiene sobre la actuación policial la semana pasada en Ferraz? Que fue muy buena. Acertada, muy acertada. Esto empieza a parecer Europa. Cuando yo era pequeño no parecía Europa. Lo que ha hecho es abrirle los ojos a muchas personas de la derecha que pensaban que las fuerzas de seguridad del Estado, concretamente de la policía, actúan para beneficio de España y realmente actúan según las órdenes que se les dé. Pues igual que cuando hay un movimiento de izquierdas que se manifiesta y que obviamente tiene repercusiones, igual para los de la derecha. O sea, me parece que la policía está haciendo su trabajo y ya está. Yo creo que en el punto en el que ya empiezan a tirarse bengalas, botellas o lo que sea, la policía está obligada a intervenir y es su derecho y obligación. ¿Y qué opinión tiene sobre la ley Mordaza? ¿Qué se debería hacer con ella? No te puedo decir porque no la he leído, la ley Mordaza. Hombre, yo creo que todos deberíamos de tener derecho a expresarnos. No sé qué es la ley Mordaza. No sé cuál es. La ley Mordaza no la sé bien. Pues yo creo que en su tiempo fue necesaria. Incluso en su tiempo yo creo que se quedó un poco corta. No sé, ahora yo creo que necesita otra reforma más. Yo ahí sí que estoy de acuerdo en que no debería existir ninguna ley Mordaza. Bueno equipo, pues el pueblo ha hablado. Nosotros nos vamos recogiendo que últimamente la noche en Madrid está muy parda. Así que nos vemos el programa que viene. Chao. Me la como a mi Cris, de verdad. Bueno, yo creo que nos vamos a ver en una mani con los de Ferraz contra la policía. Bueno, no sé, ¿qué pensáis? Yo estaba leyendo ahora en Twitter que un miembro de Vox publicaba que estaba preocupado, que la madre de Vito Quiles estuvo 24 horas preocupada porque no sabía dónde estaba su hijo. No lo digo, o sea, lo digo con cierta ironía y no, porque yo realmente pasé eso mismo. Mi hijo fue detenido, su madre y yo sabíamos que la habían detenido porque nos lo habían dicho, pero no teníamos constancia, no sabíamos. Yo estuve llamando a todas las comisarías, pegué todo un día llamando, llamé a la prensa por si alguien podía hacer algo. Como era mayor de edad no nos podían decir. Luego me enteré que él quiso llamar, llamó a su madre, como estaba trabajando no cogió el teléfono y no le dejaron hacer otra llamada, ¿no? Pero es verdad que lo leía y lo leía porque este señor ha atacado mucho a mi hijo, a los de Zaragoza, nos ha llamado de todo, con toda esa parafernalia que tienen en los twitters además, y
pero empatizaba, he llegado a empatizar con él, porque es verdad que es muy, con perdón, jodido que te metan en la cárcel por estar manifestando. Me da igual que sea un facha el que se manifieste, a mí me parece muy jodido que pase, ¿no? Y a mí me gustaría que ellos entendieran eso, que da igual lo facha que seas, da igual lo que defiendas. En cualquier caso, una democracia o un Estado de Derecho tiene que permitir que tú te expreses. Y luego, a partir de ahí, pues en función de cómo lo hagas, pues te podrán o mandar o no a la policía, como estamos viendo en Ferraz. Pero es que en Ferraz están aguantando hasta horas y horas y horas de machaque. Mi hijo fue a la concentración y me decía que no tuvieron tiempo ni de concentrarse. O sea, antes de estar concentrados, la policía ya les estaba cargando. O sea, quiero decir, que intentan poner en un mismo lugar dos cosas que no son iguales. Y la gente de izquierda sabemos que todas las manifestaciones donde vas, lo primero que tienes que hacer es ir con zapatillas para salir corriendo. Ellos, claro, no están acostumbrados, van con sus náuticos, claro. Van con traje. Sí, bueno, es que de hecho iba a seguir por donde ha acabado el compañero. Es decir, hay una ley mordaza que en teoría no aplica igual para todo el mundo, pero aplica más para unas que para otros. Y hablo en femenino y en masculino muy conscientemente. Porque al final, es decir, las horas que aguantan en Ferraz se ha encontrado una pistola y simplemente se ha requisado. Ostras, yo es que soy de Barcelona y en Urquinaona se puso a gente meses en preventiva por mucho menos. Entonces, evidentemente todo el mundo tiene derecho a manifestarse, todo el mundo tiene derecho a decir su opinión. Lo que no se vale es que unas opiniones se puedan decir más o con más voz o más rato que otras, ¿no? A mí me están pidiendo 14 años de cárcel por estar un mes encerrada en un rectorado. Yo no... Claro, Hasél está en la cárcel, a Hasél le han alargado la Hay pena. unos militares que ya exponen no una vez, sino hasta 2 veces que quieren dar un golpe de Estado en España y aquí hemos no leído pasa estos nada. días que efectivamente, es que no puede, según Claro, el entonces- Estado no puede hacer nada. Bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Tenemos una ley mordaza que no se reforma, que no se aboleix, ¿no? ¿Cómo se llama eso en castellano? Perdón. Pero es que el Estado continúa siendo... No se deroga, perdón. No se deroga la ley, pero el Estado continúa siendo lo que era antes del 77. Ya está, ese es el problema, ¿no? Y por eso se ataca y se persigue más a unas ideologías que a otras. Y esto no es un Estado de Derecho, eso es otra cosa, ¿no? Imaginaos que cambian tanto las leyes, que se modifican, no sé qué, no sé cuánto, estupendo, las mejoramos. Entonces, ¿después qué? Porque jueces, fiscales de ultraderecha, o sea, ¿qué hacemos a largo plazo, ¿no? O a medio largo plazo? ¿Qué hacemos con los jueces, los fiscales? Dilo. No lo voy a decir, que ya me piden suficiente cárcel. ¿Con los que hay ahora dices o con...? A ver, yo... Lo puedo decir yo si quieres, luego. De acuerdo. No, a mí me parece muy interesante con lo que acababa ella, ¿no? No por esquivar tu pregunta, pero sí es que es verdad, es que no es un sistema democrático. Y aquí se han expuesto situaciones que evidencian que no vivimos en un sistema democrático. Y el ejemplo de la manifestación de la que hablaba él es un claro ejemplo también de que no vivimos en un Estado democrático. Teníamos a policías delante de una manifestación, o sea, lo normal que vaya un poli delante tuyo abriéndote camino para que tú tomes la calle, ¿no? Cuando nos han dado de palos y de hecho no nos han dejado manifestarnos, ¿no? Por ejemplo, frente al Congreso, cuando pasó lo de Mohamed Said, por hablar de ese caso que les sacaba anteriormente, llegamos allí y nos dijeron, no habéis comunicado bien la manifestación, y nos echaron de ahí. Entonces, no estamos en un sistema democrático que garantice todos esos derechos, ¿no? Y tampoco yo pondría el foco en determinadas personas, ¿no? O sea, hablábamos antes del gobierno, uno de los mayores fracasos que ha tenido el anterior gobierno y el actual es el de que Marlaska haya permanecido en el poder durante tanto tiempo y que además se le premie, ¿no? Después de que durante su mandato se haya producido una de las mayores matanzas en territorio español, que es lo que sucedió en junio del año pasado con las personas migrantes, ¿no? Decenas de muertos, desaparecidos, heridos, y que a esta persona, bueno, pues no solo no ha asumido ningún tipo de responsabilidad, ha encontrado la connivencia dentro del gobierno,
sino que además se le da la continuidad de seguir siendo ministro del Interior. Y claro, hay una cierta movilización dentro de la sociedad civil para que ministros y anterior juez, ¿no?, que ha legitimado las torturas, ¿no?, durante muchos años en el País Vasco, entre otros, ¿no?, pero es que Marlaska es solo un funcionario. Antes era Fernández Díaz y luego era el Zoido, entonces no nos vale con cambiar al juez, no nos vale con cambiar al ministro, no nos vale, hay que tratar de liquidar a ese monstruo que señalaba antes, ¿no?, que es esa estructura que legitima que esta gente pueda seguir haciendo lo que quiera con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestras madres, con nuestras hermanas, ¿no? Y eso se consigue con conciencia, con movilización, con organización, y hay muchísimos ejemplos, ¿no? No sé si queréis contestar a qué hacemos con los jueces, pero tengo otra pregunta que creo que va a ser interesante. Y es, para empezar, vamos a hablar de la amnistía y estaría guay, si alguien quiere explicarlo, ya que ha salido tanto en la prensa, aquí nuestros amigos fachas intentando explicarlo, estaría guay que lo explicarais, ¿no? Y cómo valoráis esta ley de amnistía, ¿no? Bueno, a mí me gustaría matizar y decir que España sí es un país democrático. O sea, yo no podría afirmar por estos fallos, esta instrumentalización que se hace de la justicia, que hay una corriente y una ala de jueces y juezas de derechas que son herencia del franquismo, que no se aplica la ley tal y cual, que hay represión en este país, que hay muchas cosas que no funcionan, pero de eso a decir que no es un Estado democrático, entonces tal vez estaríamos diciendo que es una dictadura. España no es una dictadura. España es un país vivo donde justamente tenemos que interpelar al Estado, que es seguir luchando por mejores leyes, por mayor participación, porque no se criminalice la libertad de expresión, las ideas políticas, pero a mí sí me gustaría decir que España sí es un país democrático. Ya me gustaría que conocieran ustedes la represión o los niveles de autoritarismo que podemos vivir en América Latina o en algunos países de Medio Oriente, o el mismo Estado israelí, genocida y asesino del pueblo palestino. Entonces, yo sí quiero decir esa postura, aunque ustedes son españoles, tendrán toda la autoridad de decirlo, de hablar de vuestro país, pero yo tengo que decir eso, porque me siento, a pesar de haber vivido la represión, un sujeto político. Voy a seguir interpelando y participando políticamente por mayor justicia social, por mayor igualdad de oportunidades para las personas migrantes, pero no puedo decir que no sea un Estado democrático. Permíteme, si no te importa, que acabe. En relación a la ley de amnistía, a mí me parece que es una ley que no existía en España, no la conozco, pero sé de esa posibilidad, que la ley va focalizada a personas que han participado políticamente, que ya se verá si se les adjudicó una pena injusta o no, que se les tiene como delincuentes, como criminales, que esa ley justamente va a revisar sus casos, que yo sí estoy a favor de una ley que sea un marco, que permita revisar los excesos de la justicia y esos casos. Lo que pasa es que yo la cuestiono en el sentido de que nace en un contexto para un grupo privilegiado de políticos, donde a mí me gustaría que esa ley se democratizara a todas las personas que nos atrevemos a interpelar al Estado, y tampoco estoy de acuerdo en que cualquiera puede expresar misoginia, xenofobia, esas muñecas hinchables que han estado sacando, que no alimentan más que más imaginarios y más odio hacia las mujeres. Yo no estoy de acuerdo en ese tipo de manifestaciones, porque claro que me da miedo como mujer y como mujer migrante que eso vaya creciendo y que la convivencia en España sea imposible, y que si justamente se pudo conformar la legislatura,
es porque hay un Estado democrático en este país. No es que esté a favor de unos partidos y de otros, porque a mí en lo personal, al grupo de personas migrantes, en nada nos ha beneficiado. Y he participado en el movimiento de regularización ya desde la legislatura pasada, para que puedan ser regularizadas 600 personas que vivimos en este país en situación ilegal, abusadas en todos los sentidos, laboralmente, perseguidas, criminalizadas, en cárceles como en los CIES. Pero no por eso voy a decir que no vivimos en un Estado democrático. Vamos a... Perdón por mi efusión. No hace falta pedir perdón, vamos a que tomen la palabra y que a mí quieran hablar. Sí que me parece que la democracia no solo en España, sino en general, es un traje muy, muy bonito que los estados se ponen cuando les interesa y cuando no, se lo quitan. Eso es yo así lo veo. La democracia se aplica cuando hay luces y cuando no hay luces, o sea, cuando los casos que estamos aquí, cuando la mayoría de la gente no mira, se nos reprime. Entonces, la democracia no existe. Que en Latinoamérica o que haya lugares como en Israel o en Palestina que estén sufriendo algo peor que lo que tenemos aquí, no quita que aquí tengamos una democracia plena. No tenemos los mismos derechos y ponía el ejemplo de las manifestaciones por eso, porque a mí entiendo lo que dices y sé que es enervante ver a unos tíos con muñecas hinchables y no sé qué, pero a mí que se manifiesten así, me parece, que se manifiesten. A mí lo que no me parece correcto es que ellos tengan la posibilidad y el privilegio de manifestarse, de ser acompañados por la policía de aquí para allá, y que mi hijo, sin haber hecho nada absolutamente, no haya tenido ni siquiera el privilegio de tener una defensa digna. Y la ley Mordaza ataca el fundamento del Estado de Derecho en el sentido de que mi hijo ya estaba criminalizado antes de entrar en el juicio, o sea, ya era culpable, porque el juez tiene una herramienta dentro de la ley Mordaza que les permite condenar a las personas que estaban dentro de una manifestación donde suceden hechos violentos. Presunción de veracidad, claro, hacia la presunción de veracidad de la policía, policía, que en un principio solo se aplica en hechos administrativos, en estos casos también se aceptan, y perjudica la presunción de inocencia, que es lo que cualquier Estado de Derecho tiene que defender en un juicio. Por lo tanto, claro que es un hecho antidemocrático, no digo que España no lo sea. Por alusiones, Youssef, y después Laureta, ¿qué os parece esto? Sí, no, yo reafirmo, España no es un Estado de Derecho y democrático, porque hay que preguntarse el derecho de quién y democrático para quién. Yo vengo de un país donde hay una dictadura, donde mi pueblo se ha movilizado contra esa dictadura, han acabado todos presos, torturados, violados, etc. Y cuando esas personas llegaban en pateras a España, se los metía en un CIE y se los devolvían a Marruecos para que los volvieran a meter presos. Y eso los que llegaban vivos, porque la mayoría morían en el mar. Y mueren porque existe un marco legislativo que está hecho para que las personas no lleguen vivas. Y solo hay que mirar las cifras de los últimos 20 años de las masacres y de ese cementerio que es el Mediterráneo. Y no es un Estado democrático de derecho porque una persona que no tiene papeles acaba en un CIE, torturada, maltratada y en última instancia deportada. Y no es un país democrático ni de derecho porque la policía te puede, por ser no blanco, matar en cualquier momento o expulsar en cualquier momento sin que se dé ningún proceso legislativo que te garantice la justicia ni la reparación en ningún momento, ¿no? Y por eso sostengo que no vivimos en un Estado democrático de derecho, ¿no? Yo también lo sostengo. Estoy de acuerdo en que, como todo en esta vida, la democracia no es blanca o negra. O sea, en el sentido de decir, no es o es democrático o es una dictadura, sino que hay toda una escala de grises en que se dan un seguido de calidades democráticas. Estas calidades democráticas el Estado español no las tiene. Estamos hablando de personas ilegales, iba a hablar de eso, pero Josep lo ha hecho muchísimo mejor y con muchísimo más datos que yo, pero hay montajes policiales, podemos hablar de Alfon, podemos hablar de las 6 de la Suiza, podemos hablar de la operación Judas, que tenemos a personas acusadas de terrorismo sin ningún tipo de prueba, pero también podemos hablar y podemos mirar quién participa de las instituciones. ¿Quién está en el Congreso de los Diputados? ¿Hay trabajadoras? ¿Hay trabajadoras de la limpieza? ¿Hay montadores y montadoras de cadenas de montaje? ¿Quién hay en el Congreso de los Diputados, ¿no? ¿Quién ocupa los puestos de juez y de jueza? Fiscalía.
¿Quién está ocupando los cargos de poder? ¿Quién está ejecutando esa represión? Eso, todas estas personas... ¿Quién juzga a los jueces? Exacto. ¿No? Entonces, cuando hacías esta pregunta que todos hemos ignorado, perdona, ¿no? Sí. Yo creo que a los jueces y a esos policías hay que juzgarles. El problema es que no hay herramientas. De nuevo, la falta de herramientas para unas cosas, pero hay falta de herramientas para las otras. Los jueces juzgan a los jueces. Esto es una... Tenemos, ¿me dejas acabar? Tenemos, ¿no?, a un ministro de Justicia que repite que está condenado por permitir torturas en el País Vasco. Es que, claro, para mí todo esto es la falta de democracia. Tenemos a Hasél que, como no reconoce y no se autoinculpa y no se disculpa por una cosa que es decir su opinión, le alargan el castigo, ¿no? Y por acabar, lo ligo con la amnistía, ¿no? Al final, lo que tenemos, o lo que parece que tenemos, de momento, es una ley de amnistía para algunas personas en unos momentos concretos, ¿no? Porque esta falta de democracia del Estado español, en su punto más álgido, estamos hablando de 1 de octubre de 2017, en que eso es una carnicería, o sea, Cataluña es la carnicería de la Policía Nacional, y eso, ¿no?, eso pasa a ser amnistía. Pero esta gente que se está quejando de la amnistía que se ha pactado, lo está haciendo desde que creen que sus derechos están siendo menos tenidos, ¿no? Me falta tiempo con vosotros, Perdón. lo siento, me falta tiempo para este debate. Os deseo salud y libertad. Desde aquí siempre tendréis un altavoz para seguir vuestras luchas y para que nosotras las sigamos también. Vamos con la entrevista, que vamos a entrevistar a Ollana, que es la mujer de Pablo González, que está preso en Polonia. Bueno, y es un honor para nosotras, en este programa que hemos dedicado a la represión, tener a Ollana Goiriena, que es la esposa y madre de los hijos de Pablo González. Buenas noches, Ollana. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Pablo? ¿Cómo están tus criaturas? Bueno, yo, pues para mí hoy es un día bastante especial porque hoy se cumple un año de la primera visita que le hice a Pablo en la cárcel, la primera y la una de dos, la primera de dos. Él no sé cómo estará, supongo que también será un día agridulce para él, y los chavales, pues bueno, ellos con sus rutinas ahora mismo están entrenando y bueno, entreteniéndose como pueden. ¿Quién cuida de ti, Ollana? Sin el aporte económico del trabajo de Pablo, ¿cómo está también vuestra situación económica? Bueno, de mí cuida mi familia, tengo una gran familia y están todos apoyándonos a todos. También cuida el pueblo, tengo amigos, amigas que me dan soporte, pues ahora, por ejemplo, para llevar a los chavales al entrenamiento, recogerlos, pues me ayudan mucho también. Y económicamente, bueno, yo trabajo, está mi sueldo, pero claro, es la mitad de los ingresos que teníamos antes, pero hace casi un año, el 28 de diciembre, lanzamos a través de la asociación Free Pablo González una campaña de crowdfunding y bueno, con lo que hemos recogido y seguimos recogiendo, pues hacemos frente a los gastos de los 2 bufetes de abogados que tenemos. Creo que es necesario preguntarte, para que todo el mundo sepa, ¿qué es lo que pasó con Pablo González? Bueno, él cuando Rusia entró en Ucrania, la Sexta lo llamó para que fuera allí a Polonia a cubrir la llegada de refugiados ucranianos por la frontera, por Przemyśl, que es donde estaba él. Estaba allí haciendo directos para la Sexta, informando también a público, informando en Gara también, porque era colaborador de ambos medios. Y 4 días después del inicio de la guerra, el 28 de febrero, lo detuvieron los servicios secretos polacos. Y desde entonces está en la cárcel, está en prisión preventiva, una prisión preventiva que se revisa cada 3 meses y la última revisión ha sido la semana pasada, se la ha prorrogado por 7ª vez hasta el 28 de febrero, cuando cumplirá 2 años de prisión. Él está catalogado como preso peligroso y por lo tanto tiene que estar en un módulo de máxima seguridad en régimen de semi-aislamiento y de incomunicación severa.
¿Qué apoyos estáis recibiendo desde entonces? ¿Apoyos institucionales? Apoyos institucionales brillan por su ausencia. Cuando se supo que estaba detenido, cuando el consulado español en Polonia tuvo la notificación oficial de que estaba detenido, él solicitó la asistencia consular y eso es lo único que está recibiendo desde las instituciones. Asistencia consular, que es el mínimo obligatorio que el gobierno de España le debe dar. Bueno, le debe dar, no es el mínimo obligatorio. Y eso es lo único que está recibiendo, que consiste en que el cónsul le haga visitas regulares y que procure vigilar que recibe atención médica si la necesita, que le den de comer, estas cosas. Porque también, no sé si debería hacerlo o no, pero le hemos reclamado que se asegure que nos otorgan autorizaciones para visitas regulares, que nos conceden llamadas telefónicas con la familia, con los hijos sobre todo, pero en eso no ha podido conseguir nada. Así que lo único que tenemos del servicio consular son las visitas. Y más allá de eso, nada. Ya. ¿Y qué explicaciones os dan? Porque debería ser un caso mediático y no lo es. No lo es. Sabemos, porque nos lo han dicho off the record, que algunos medios de comunicación han recibido presiones para mantener un perfil bajo. Quizá sea por eso, quizá porque lo están utilizando como chivo expiatorio, como navegantes, y supongo que a partir de ahí ya el miedo es libre, ¿no? O sea, han puesto una diana en su pecho, han dicho, miren lo que puede pasar si informan desde fuera de la línea oficial de información y tengan cuidado. Y parece que eso ha calado, ¿no? Está funcionando, creemos, que la autocensura en muchos casos. De estas 2 veces que has dicho que has podido viajar a Polonia, ¿por qué solo 2 veces? Y me parece muy importante preguntarte quién ha pagado esos gastos, porque me supongo que será difícil también para pagarte esto. Si te ha ofrecido dinero o apoyo económico el Gobierno de España. No. No, el Gobierno de España no se ha puesto en contacto conmigo en ninguna ocasión. Yo solamente tengo contacto con el cónsul de España en Varsovia, con nadie más del Gobierno. Y los gastos los he pagado yo. ¿Por qué solo esas 2 veces? Pues solo nos han autorizado 2 veces. Nos costó muchísimo que nos dieran la primera autorización. Nos pedían muchísimo papeleo, justificantes, certificados de matrimonio y una y otra vez traducidos, modelo europeo, mis datos, los suyos, muchísimo. Y al final, fíjate, me llegaron a pedir que justificara por escrito y traducido al polaco por qué quería visitar a mi marido en la cárcel. Lo hicimos, enviamos la justificación traducida al polaco. Eso fue a finales de mayo, principios de junio del año pasado, creo. Y al final, a mediados de octubre del año pasado, llegó la autorización para la primera visita. En cuanto salimos de la cárcel, de la visita, les dije a los abogados, tramítenme otra visita, porque las visitas son únicas. Es una única autorización para una única visita. Si se pierde esa visita, se ha perdido ya. Cada vez que yo quiero ir a visitarlo, me tienen que autorizar. Es un papel con su sello y su firma original que tengo que presentar yo cada vez que voy a la cárcel. Sin esa autorización no puedo, puedo ir, pero me quedaría en las puertas. Y eso, cada vez que quiero visitarlo, me tienen que dar una autorización. Y de momento solo me han dado 2. La tercera visita ya está solicitada desde el 16 de junio, que fue la segunda visita. Pablo tiene un abogado polaco. Sí, un bufete, sí. ¿Quién lo paga? Y si hay alguna organización de allí que os esté apoyando. De allí no recibimos ningún apoyo. De aquí lo pagamos, como he dicho antes, a través de la cuenta de la Asociación Fray Pablo González, en la que iniciamos una campaña de crowdfunding, y con el dinero que nos ha aportado la gente generosamente y solidariamente, pues con ese dinero es con lo que estamos pagando a los abogados. Bueno, los primeros pagos los hice yo con un préstamo familiar
y de ahí en adelante pues han ido pagando desde esa cuenta. Que bueno, yo desde aquí quiero agradecer a todas las personas que nos han ayudado con sus ingresos sin conocernos y bueno, por el simple hecho de creer que aquí se está cometiendo una gran injusticia. Yo así vaya por delante mi agradecimiento. Totalmente una injusticia. El gobierno polaco se ha puesto en contacto con vosotras y ¿qué os dicen? ¿A través del abogado? Bueno, con los abogados sí tiene contacto, por supuesto, pero conmigo no. Conmigo solo por mail recibo, no. El primer contacto fue por correo certificado que me llegó el auto de la primera vista que se celebró el 3 de marzo del 2022, o sea, 3 días después de haber sido detenido, se celebró una vista sin la presencia de ningún abogado y me enviaron a mí el certificado del auto de aquella vista, que es en la que se decía que se le imponía una prisión preventiva de 3 meses. Después, la segunda comunicación directa que tuve yo de las autoridades polacas, desde la Fiscalía polaca, fue para decirme que no enviáramos a la Fiscalía material de escritura para Pablo, que la enviáramos directamente a la cárcel para eso, sin más. Y La Sexta y Gara, ¿no? Que son los dos medios para los que trabajaba y Público. Público Mm. también, sí. Eso es a nivel estatal. Bueno, luego internacionalmente también trabajaba para Voice of America, Deutsche Welle y más medios de los que yo no tengo constancia, de los que me he ido enterando pues a raíz de su detención, pero sí, él trabajaba para un montón de medios porque bueno, al ser freelance tenía que vender su trabajo, entonces se lo vendía a quien lo comprara. Pero sí, La Sexta, Público y Gara eran los principales aquí al menos. ¿Han hecho algo? ¿Se están ayudando? ¿Se están apoyando? Bueno, Público y Gara nos están apoyando como tienen que hacerlo. Esto es dando publicidad, o sea, dando la noticia, actualizándola, pues eso, siguiendo su caso, ¿no? Mediáticamente, digamos. La Sexta, bueno, más allá de las primeras noticias que sacaron al poco de su detención y más allá de llamadas de parte de periodistas de La Sexta a título personal dándome su apoyo, nada más allá de eso no. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Cómo se puede pensar en el futuro? En este caso, bueno, ¿no? En tu caso, en el caso que estás ahora mismo. Bueno, he de decir que él está, como he dicho, en prisión preventiva y en Polonia la prisión preventiva no tiene límite legal establecido. En la mayoría de los estados de la Unión Europea el límite a la prisión preventiva es de 2 años. Al cabo de 2 años, a no ser que sea un caso muy difícil, muy grave, al cabo de 2 años tienen que presentar cargos o si no, pues dejarle a la persona que está presa en libertad sin cargos. En el caso de Polonia no hay un límite legal establecido para la prisión preventiva. Esto significa que pueden tenerlo así indefinidamente. No sabemos hasta cuándo puede estar, 4 años, 8 años. La pena máxima por el delito de espionaje es de 10 años, dependiendo de la gravedad de los cargos. Los cargos no se han presentado todavía, llevan 2 años en instrucción, nos dicen que investigando, pero siguen sin presentar nada, absolutamente nada, ni cargos ni pruebas. Entonces, el futuro se nos antoja como poco lejano o a medio plazo. Ahora mismo estamos esperando a que cumpla los 2 años de prisión que le toca cumplir, porque, como he dicho antes, le han prorrogado la prisión preventiva hasta el 28 de febrero. Entonces, entre las 2 últimas semanas de febrero debería celebrarse otra vista de revisión de la prisión preventiva y ver qué pasa. Ese es nuestro límite más próximo, la siguiente revisión de la prisión preventiva. Y de ahí en adelante no lo sé. ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos, ¿no? Para apoyaros? ¿Y qué pedirías, por ejemplo, a un sindicato como este, como CGT? Bueno, en primer lugar os agradezco que me deis este espacio para denunciar la situación de mi marido y pedir, pues supongo que se siga haciendo ruido, ¿no? Que se dé a conocer la situación de Pablo, porque es bastante desconocida, no solo ya a nivel europeo, sino a nivel estatal también, y a través de eso, de darle voz
pues supongo que se irá sumando al menos la sorpresa, ¿no?, de que aquí no se esté haciendo nada, que un ciudadano europeo pueda estar así en un Estado de la Unión Europea y no se pueda hacer nada, absolutamente, cuando lo que estamos pidiendo son el respeto a sus derechos, que se celebre un juicio, que los abogados tengan constancia de los cargos y de las pruebas para que puedan llevar a cabo la defensa y sobre todo que tenga derecho a visitas regulares y a llamadas telefónicas con sus hijos. Yo quiero recalcar que lleva 2 años, que va a cumplir en febrero 2 años sin hablar con sus hijos por teléfono. Te deseo salud y libertad no solamente para Pablo, sino para ti y para tus hijos también. Muchas gracias por estar aquí, de verdad, y por contárnoslos. Muchas gracias a vosotras y a vosotros. Nosotras Gracias. volvemos dentro de 15 días exactamente. Os dejamos con Alza la voz. Estamos ante el 11º día de huelga. Aquí veis a los trabajadores luchando por una equiparación salarial con nuestros compañeros de Fuenlabrada y vamos a seguir hasta el final. ¡Alza la voz! Quiero deciros que ahora yo debería estar en clase con el resto de mis compañeros, aquellos que no necesitan el apoyo de los petis. Mi madre siempre me dice que tengo que luchar por mis derechos y por eso estoy aquí, acompañando a Noelia de Yes Los Álamos y a todos los demás petis, porque se merecen un sueldo justo y unos contratos estables. Nuestro trabajo es inconmensurable. Gracias. Esta es la realidad y no los números de esta consejería. Estamos aquí en Delegación de Educación de Sevilla. Hemos entrado varios miembros del comité de huelga de CGT y queremos estar aquí hasta que nos echen, porque queremos principalmente que nos atienda la consejera de Educación. Esto no es una broma, vamos hasta el final y aguantaremos todo lo que nos dejen aguantar aquí hasta que consigamos nuestra intención, que es que nos atienda y consigamos una subrogación de todo el personal del equipo. No nos vamos a ir de aquí sin que los responsables de la Consejería de Educación nos atiendan y nos quieran escuchar, y por supuesto vamos a la subrogación hasta el final. Hoy estamos aquí con nuestro compañero Daniel Fernández, secretario general de la sección sindical de Airbus y represaliado por Airbus con 21 días de empleo en sueldo por una cuestión absolutamente ficticia, como viene siendo tónica habitual con aquellas personas que defienden los intereses de los trabajadores sin miedo y sin ambajes. Hoy estamos aquí a defender a un compañero como hacemos cada vez que hay una sanción. No te calles, alza la voz. Contra todo tipo de violencia, contra los feminicidios, contra el acoso, contra las discriminaciones que sufrimos las mujeres, este 25 de noviembre salimos a las calles, contra todo tipo de violencia machista. No más violencias machistas, se acabó. Estamos viendo que el acoso y las violencias machistas son comunes en todos los estratos de la sociedad, pero también en el ámbito laboral el acoso es continuo. Los protocolos de acoso parecen más una protección para blanquear el acoso en las instituciones. Las personas agredidas siguen siendo revictimizadas continuamente dentro de la sociedad y no podemos continuar con toda esta violencia machista que nos está matando. No más violencias machistas. ¡Se acabó! ¡Alza la voz! Por un salario digno, la cualificación se paga, alza la voz. Dignidad en el trabajo, derechos humanos, ahora, alza la voz. Lucha por tus derechos y alza la voz. Imoni Lisine y Anipakoi, alza la voz. For a right payment, loud your voice. Por un salario digno, alza la voz. Por un salario digno, por mejoras sociales, alza la voz.